Dovrò essere necessariamente breve perché credo che tutti vogliamo ascoltare principalmente Guillermo e non me, e non è facile perché Guillermo ha una traiettoria lunghissima, ha una traiettoria non solo lunga perché è protagonista del teatro spagnolo dagli anni 70, ma è lunga anche perché in questi decenni ha fatto moltissime cose, veramente tante, non solo come autore, come vedremo. Quindi ho selezionato alcuni degli aspetti più importanti della figura di Guillermo Heras perché appunto il pubblico possa entrare in contatto con questa figura così poliedrica. La prima cosa che voglio dire è che Guillermo Heras è stato protagonista degli anni in cui il teatro viveva come dire, un afán, no? Come si dice in spagnolo, di sperimentazione totale, che sono gli anni 70, no? In realtà già dalla fine degli anni 60, la seconda metà degli anni 60, però parlo degli anni 70 perché proprio nel 74 la figura di Guillermo Heras entra in contatto con uno dei gruppi, dei collettivi teatrali storici della Spagna dell'ultimo franchismo e dell'inizio della democrazia, che è il gruppo Tavano. Farà parte di questo gruppo fino all'83 perché già nell'84 inizia a ricoprire alcuni incarichi importanti. Importanti perché sono nelle mani di Guillermo, però non perché lo siano formalmente, perché Guillermo in tutti i suoi incarichi riesce a creare, riesce a promuovere teatro. E dall'84 al 93 Guillermo è stato direttore del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas del Ministero di Educazione e Cultura. Questa è un'entità importantissima per lo sviluppo del teatro nella Spagna democratica e Guillermo ne è stato protagonista diretto proprio negli anni quasi iniziali, no, di questa istituzione. Nel 93, e qui veramente non mi posso inchinare perché siamo a distanza, ma nel 93 Guillermo fonda una realtà che credo sia un tesoro del patrimonio teatrale spagnolo contemporaneo, che è la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos di Alicante, che dal 93 a oggi non ha mai interrotto le sue attività, nonostante i tantissimi ostacoli che ci sono stati sempre, e non solo di tipo finanziario, perché diciamo, questo tipo di iniziative a volte si scontrano anche con ostacoli di tipo politico, evidentemente, ma Guillermo è stato sempre molto capace di gestire anche questi aspetti e di cercare di portare avanti un progetto nel quale ha creduto sempre fino in fondo e contro tutte le avversità. Dal 2006 Guillermo è stato fino al 2019 o 2016 credo, direttore esecutivo del programma Iberescena. Iberescena è un programma importantissimo che promuove, finanzia, cofinanzia progetti di messa in scena in tutto il mondo ispanico. Questa è un'altra delle caratteristiche di Guillermo. In realtà, nel caso di Guillermo non dovremmo parlare di una figura del teatro spagnolo, ma di una figura del teatro iberico e forse con maggior precisione dovremmo definirlo in questo modo. Dal 2020, quindi recentissima, è la sua elezione come presidente della Asociación de Directores de Escena de Spagna. Questi sono gli incarichi di cui ho voluto fare menzione per i motivi che ho detto sopra, perché nelle mani di Guillermo questi incarichi diventano preziosi strumenti di promozione e di diffusione del teatro e del teatro attuale, del teatro contemporaneo, quindi il teatro d'autore, delle drammaturgie e della messa in scena. Dico messa in scena perché Guillermo è e si ritiene soprattutto un director de scena, un regista.
ha firmato regie importantissime sia nel gruppo Tavano, di cui ho fatto menzione prima, sia per il Teatro Español. Citerò alcuni dei teatri principali in cui ha diretto Guillermo: il Teatro Español, il Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional, ma poi anche per il Festival Grec di Barcellona, o anche per il Festival de Teatro Clásico di Almagro, per esempio. Ha firmato diverse regie per il Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, eccetera. Dico eccetera perché veramente ho pagine e pagine di curriculum di Guillermo che sto scorrendo velocemente. Questo in Spagna, ma l'attività di direttore, di regista di Guillermo si diffonde in realtà in tutta l'America Latina, e non solo, perché Guillermo è tornato ieri dal Portogallo, per esempio, dove sta montando una Antigona, la sua Antigona. Come autore teatrale, diciamo, è senz'altro importante già la sua produzione quando fa parte di un altro collettivo importantissimo per il panorama del teatro spagnolo contemporaneo, che è il collettivo Teatro El Astillero, in cui Guillermo entra, se non sbaglio, nel 95 forse, ed era stato fondato pochi anni prima da alcuni degli autori che poi sono oggi, insieme a lui, gli autori più rappresentativi del teatro contemporaneo spagnolo, come Juan Mayorga o Raúl Hernández o José Ramón Fernández. Non citerò le opere di Guillermo perché anche queste sono moltissime, come vedete sto cercando veramente di riassumerne la figura, e passo a menzionare alcuni dei premi ricevuti, tra cui il Premio Nacional de Teatro nel 1994 e per esempio, diciamo, il Premio Lorca nel 97, e il premio onorifico della Compagnia Nazionale de Teatro de Danza del Repubblica Dominicana, per far vedere anche che questi premi, questi riconoscimenti, Guillermo li riceve dall'una e dall'altra parte dell'oceano. Guillermo, te pido perdón porque no, es decir, la necesidad de sintetizar no da cuenta de tu trayectoria, por supuesto. Voglio dire solo due parole sul titolo della conversazione di oggi e poi lascio veramente la parola a Guillermo. Declinaciones de la esclavitud en el teatro. Ognuna delle conversazioni che abbiamo in programma è collegata alla tematica affrontata nel testo che poi metteremo in scena. Nel caso di Guillermo è Caliban o El Esclavo, che verrà letto al Teatro Palladium in lettura scenica il 15 di marzo per la traduzione di Paola Ambrosi. Solo dire che questo testo è una, come dire, riflessione drammaturgica, chiaramente, a partire da una drammaturgia sul concetto e sulle manifestazioni della schiavitù, sulle diverse sfaccettature anche del concetto di schiavitù, a partire da una rielaborazione parziale della Tempesta di Shakespeare, come è ovvio dal nome del protagonista della drammaturgia di Guillermo, che è Calibano, ma anche diciamo in realtà ibridate da alcuni rimandi e alcune citazioni intertestuali che provengono da diverse altre fonti, alcune anche filosofiche, non necessariamente teatrali. Questo era solo per dare una brevissima introduzione, fare una brevissima premessa al motivo del titolo e dell'argomento della
ponencia che a questo punto siamo tutti impazienti di ascoltare. Guillermo, te dejo la palabra para que nos cuentes algo sobre estas declinaciones de la esclavitud en el teatro. Yo voy a apagarlo todo, estaré aquí contigo, pero claro que ahora tú eres el protagonista y voy a aparecer de nuevo al final de tu ponencia para que hagamos un debate, ¿no? A partir de lo que surja de tu intervención. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. No sé si ya puedo empezar, no lo tengo claro. Simone. Puedes empezar, puedes empezar. Vale. O sea, que yo me veo aquí en la pantallita abajo, vale. Bueno, pues, ¿qué voy a decir de este generosísimo prólogo que ha hecho Simone? Bueno, más que nada lo que puedo reflexionar es que ya como cuando llegas a una cierta edad provecta como la mía, pues ya tienes detrás, si tu pasión ha sido el teatro en todas sus facetas, pues tienes, pues sí, un currículum alargado. Bueno, no me voy a extender en estos agradecimientos que por supuesto hago extensibles al proyecto, a Simone y a la Universidad de Roma, por supuesto a todas y todos los que estéis escuchando y que espero que después de mi intervención pues podamos tener un debate sobre algunas de las cuestiones que voy a plantear en este no sé, reflexión que me ha propuesto Simone a partir, sí, del texto que yo escribí hace unos años, Calibán o el esclavo. Voy a empezar haciendo una cita de un gran amigo mío y un gran director de escena, dramaturgo y pensador mexicano, Luis de Tavira. Dice Luis: hubo un tiempo en que fue necesario poetizar la realidad para inventar el mundo. Hoy parece ser más necesario realizar los sueños para superar las demagogias, devolverle a la ficción el camino hacia la realidad para librarnos del opio de la virtualidad. Lógicamente, cuando esto escribe Luis, no teníamos encima la maldita pandemia, el confinamiento, y hablábamos de lo virtual de unas maneras a veces muy teóricas. Hoy esas realidades se han hecho muy claras y, bueno, pues por un lado podemos tener esta experiencia que hacemos en virtual, cada uno en nuestros lugares de hogar, de casa, pero evidentemente para la gente de teatro, de toda la vida sobre todo, pues la presencialidad sigue siendo algo fundamental. Bien, voy a leer lo que he escrito para no perderme y digo: como director de escena y dramaturgo siempre he tenido debilidad dentro de la producción teatral de Shakespeare de su texto La Tempestad, obra ya escrita en su madurez y que retoma sin embargo algunos temas relacionados con lo mágico y lo onírico, como fue en su Sueño de una noche de verano. Las interpretaciones que se han hecho sobre esta pieza son muy variadas y apuntan hacia lugares distintos, tanto desde lo narrativo como desde lo filosófico. Precisamente desde el personaje que yo tomo en mi obra como eje, existen poemas y ensayos muy diversos. Por ejemplo, el destacable llamado Calibán sobre Setebos, un poema escrito por Robert Browning en el año 1864. Normalmente se ha analizado al personaje de la obra shakespeariana como alguien primitivo y salvaje y enfrentado al otro sirviente de Próspero, Ariel, este mucho más elevado y espiritual. Según cuenta Próspero, Calibán es hijo de la bruja Sycorax
y del diablo, que, expulsada de Argelia, se refugia en la isla donde van a naufragar los diversos personajes que luego irán saliendo en la obra que escribe Shakespeare. Como tantas obras del autor, su estructura encierra diversas tramas y peripecias que en algún momento suelen coincidir en tiempo y espacio. En esencia, la obra cuenta cómo un hombre con ciertos poderes mágicos, ahora en el exilio de una remota isla, elabora una tormenta, una tempestad, para atraer a sus dos hermanos en el deseo de establecer su venganza. Al final se produce una reconciliación, no sin antes haberse producido múltiples peripecias por todas las islas. Temas pues que aparecen en la obra sobre la barbarie contra la civilización, lo real en contraposición a lo imaginario o la venganza frente al perdón. Si bien, insisto, para una parte de los estudiosos de Shakespeare, esta obra tiene múltiples relaciones con el mundo que se abría a los descubrimientos y viajes, y por tanto a múltiples lugares exóticos, salvajes, donde muchos imaginaban poblados por seres de todo tipo. Otros toman este como un simple telón de fondo y explican más la obra como parte del encargo que le fue hecho por el autor por un rey que temía los excesos que podría tener la brujería. En la versión que yo he escrito he tomado como eje el personaje de Calibán como prototipo de la manipulación que las sociedades colonizadoras han hecho del salvaje, y en este caso del esclavo. Lógicamente no pretendo que esta sea una versión de la obra original, sino una derivación dramatúrgica desde la contemporaneidad. Soy consciente que en la época isabelina los conceptos sociales son muy diferentes a los de ahora y que la idea de esclavitud ha pasado por etapas muy diferentes, desde la utilización que hicieron griegos, romanos y egipcios en la antigüedad hasta la explotación que en diversos países, sobre todo orientales, se hace de la mano de obra, sobre todo infantil y femenina, en la industria textil o de zapatillas de deporte, incluso de remarcables marcas. Volviendo a La Tempestad, escrita en 1611, seguramente que las referencias a los salvajes, caníbales y criaturas extrañas a los ojos coloniales venían o bien de muchos relatos de los viajeros de la época, o bien de escritos como el que realizó Michel de Montaigne, el famoso filósofo francés, en un texto que se titula así, Sobre los caníbales. ¿Leyó estos materiales Shakespeare? Seguramente que algunos sí, dada su afición a la lectura y a conseguir tramas para sus obras. Montaigne escribió uno de esos ensayos que tituló Sobre los caníbales, a raíz de contemplar un espectáculo montado por las autoridades francesas con unos indígenas traídos de Brasil. Montaigne se entrevistó con varios de ellos y les preguntó sobre sus costumbres. Conocía algunas de ellas gracias a la lectura de los libros del padre Bartolomé de las Casas y de Francisco López de Gándara, ya que estaba muy interesado en las cuestiones del Nuevo Mundo. En su caso, Montaigne da a los salvajes una visión contradictoria. Le fascinan algunas de las costumbres de los nativos en contacto con la naturaleza sin estar contaminados por la civilización, pero también detalla sus prácticas guerreras, el feroz trato que dan a sus prisioneros, a los que después de matar asan y comen en comunidad, pero también señala algunas virtudes de los llamados bárbaros, sobre todo comparándolas con sus contemporáneos, envueltos tantos ellos en largas guerras y luchas fratricidas. Y ahí señala que pueden llamárseles bárbaros solo en algunas cuestiones relacionadas con la cultura europea. Montaigne se acerca en su estudio a lo que más tarde se llamaría relativismo cultural, en un tiempo en que la cultura europea se consideraba superior al resto de los pueblos. Montaigne se pregunta si las prácticas de esos pueblos, por ejemplo de los amerindios, son mejores que las nuestras. Es curioso
como en el cine, la obra de Shakespeare ha tenido adaptaciones muy diversas y algunas muy curiosas. La primera que tenemos conciencia son unos fragmentos del año 1905, rodada por Charles Urban, que seguramente forman parte de una representación teatral. Pero algunas de las adaptaciones han sido tan singulares como el film de ciencia ficción, hoy de culto, Planeta Prohibido, de Fred M. Wilcox, del año 50, el western de William A. Wellman, Yellow Sky, el de tendencia claramente gay de Derek Jarman, el de Peter Greenaway, que lo llama el libro de Próspero, o el fallido pero curioso film que hizo en 1972 Paul Mazursky, trasladando la acción a los años 70. En 2010, Julia Taymor rueda una versión más fiel a la estructura original, pero cambia de sexo a Próspero siendo una mujer, cosa que curiosamente ya había hecho Jorge Lavelli en España con una puesta en escena que hizo de La Tempestad de Nuria Esper. También está el famoso libro de Próspero de Peter Greenaway. O sea que realmente es curioso cómo La Tempestad sí ha mostrado en sus aspectos metafóricos posibilidades para ser pasada al cine. Yo en eso siempre quiero ser muy honesto. Cuando me baso para mi propia escritura teatral en una obra ajena, siempre quiero que quede muy claro cuál es el origen de la misma y que en todo caso sea una variación alternativa a dicho original. Cuando escribí esta obra, por ejemplo, confieso que tenía pocas referencias sobre obras dramáticas sobre la esclavitud. Me acordaba de las referencias que aparecen en personajes de las obras farsescas de Plauto, en las que para nada iba a basarme. Por otro lado, hay una obra excelente de Jean Genet, Los Negros, que tangencialmente toca el tema, y esa es una obra para mí sí referencial. Con el tiempo he conseguido algunas otras referencias de la dramaturgia iberoamericana, aunque me consta que desde el siglo XX son muchos autores y autoras latinoamericanos que de diferentes formas se han acercado a esta temática de la esclavitud. Entre las obras que he podido conocer estaría Yanga, del mexicano Jaime Chabó, Afrochileno, del grupo Tiro Teatro Banda, Mae, de José Alencar, Calunga Andumba, de Carmen y Susana Platero, Los esclavos de mis esclavas, de Álvaro, el autor de Meridional, o La transversal, La isla de los esclavos, de Maribó. Sin embargo, cuando escribí esta obra, sí realicé múltiples lecturas sobre la esclavitud, los caníbales y la recepción diferente de esos temas en la sociedad oriental. Como ya he dicho, me interesaron mucho las reflexiones de Montaigne, pero también leí las de Roberto Fernández Retamar o las curiosas que realizó a comienzos del siglo XX Rubén Darío. Este último, en su escrito El triunfo de Caliban, da un giro al concepto de barbarie para atribuírsela directamente a los yanquis. De hecho, su artículo empieza de una manera contundente. No puedo estar del lado de esos búfalos de dientes de plata. Son los aborrecedores de la sangre latina, son los bárbaros. Y en otros párrafos, mirando se refiere a lo que él consideran bárbaros, es decir, los yanquis, siempre preferirán a Ariel y las gracias del espíritu y todas las montañas de piedra, de hierro, de oro y de tocino. No bastan para que el alma latina sea más cercana a Calibán. Bueno, son curiosas en tanto en cuanto tampoco pienso que Rubén Darío pase a la historia como un poeta, digamos, radical o de izquierdas. Con este pensamiento, Darío estaría más cerca de las teorías del entendimiento de Calibán como alguien más puro que aquellos dominados por el feroz sentido capitalista. Es curioso cómo a determinadas etnias que fueron masacradas, sobre todo en África,
se les haya atribuido cuestiones, por ejemplo, la antropofagia, que en modo alguno corresponden con sus características de víctimas de un claro genocidio. Es cierto que en la época de Shakespeare se hablaba de caníbales como devoradores de cuerpos humanos. Las crónicas de múltiples conquistadores españoles, como Cabeza de Vaca o Díaz del Castillo, relatan ceremonias de ciertas tribus. Por ejemplo, Díaz del Castillo relata el sacrificio de los indios de Zempoala, a los cuales sus sacerdotes, después de ofrecerle el corazón a sus dioses, cortábanle las piernas, los brazos y los muslos y los comían como vaca que se trae a la carnicería. Pero no es menos cierto que cuando la expedición de Cabeza de Vaca se queda sin comida, fueron los mismos españoles los que sumbieron a la tentación del canibalismo. Díaz del Castillo se atreve a explicar la analogía de las comidas caníbales con la Eucaristía. Con el paso de la colonización europea, el canibalismo como realidad histórica fue desapareciendo, ocupando su concepto más como una metáfora. Y como apunta un gran estudioso del tema, Carlos Jáuregui, autor de Canibalia, la cosa empezó a tener que ver más con el pensar que con el comer. En el texto que nos propone el cubano Fernández Retamar se mezclan disquisiciones históricas como vivencias propias de una Cuba que empieza su andadura con la revolución castrista, múltiples referencias sobre todo a José Martí, pero también esta, y es que Calibán, sino una imagen que forjó el deslumbrante poeta Shakespeare, y otro poeta, a mucha distancia espacial, temporal y de la otra, presentó de manera distinta, pero rindiéndole homenaje al bardo que volvió a soñar el mundo. Se refiere a Rubén Darío. Retamar nos habla de la imagen creada que se convirtió en idea, y pienso yo que de ahí a la ideología solo hay un paso. Los calibanes de todas las épocas han estado marcados por los prejuicios ideológicos y puede que en cierto sentido, tanto desde la derecha como de la izquierda, por un lado la condena, por otro el sentimiento buenista, pero desde un lado y otro sin penetrar en condiciones humanas y sociales que el esclavo ha tenido que soportar a lo largo de la historia. A partir de un cierto momento, el análisis de Retamar se desliza hacia unos convulsos años 70 que tanto tuvieron que ver con las profundas transformaciones de América Latina. El tema resulta apasionante y me imagino la cantidad de calibanes que tuvieron que participar en esa lucha para cambiar su realidad y la de sus países. Volviendo al tema de la obra original, La Tempestad, tengo claro que no se puede juzgar un texto escrito en una ópera concreta bajo unos parámetros políticos y sociales solo del momento, de la misma manera que una propuesta escrita en la actualidad. Es evidente que La Fierecilla Domada no aguantaría la purga del movimiento Me Too, ni Titus Andrónicos lo de lo políticamente correcto. Insisto en que lo importante de los clásicos reside en la posible metáfora que su lectura, a los ojos de lo actual, nos reporte suficiente cantidad de análisis para pensar que Hamlet o Ricardo III tienen muchos aspectos del hombre contemporáneo y en más de un sentido próspero que para muchos podría parecer una víctima, en mi versión tiene todos los matices para ser el perfecto colonizador y estadista parafascista que abundó en la primera mitad del siglo XX y que, por desgracia, hoy aparece en muchas partes del mundo y en nuestra cercana Europa. Revestido del hombre de Estado, buen y juicioso padre, en realidad se esconde un perfecto perfil maquiavélico que se resiste a las intrigas y a las argucias con tal de mantenerse en el poder. Cierto que a él lo despojaron de manera indigna, pero con sus hechizos no duda en ejercerlas para volver al sitio que le quitaron. No dudo que para los ortodoxos estudiosos del bardo esta interpretación es totalmente sesgada y pensada para enfrentarse a Calibán, pero por eso yo escribo ficciones y no historia o crítica literaria.
Llegados a este punto, me gustaría ya entrar en algunas claves de mi reciente dramaturgia que tienen que ver, en cierta manera, con aspectos que ya vemos en Calibán o en El esclavo. Como ya me refería anteriormente, el eje que me interesaba plantear en la obra era el enfrentamiento de igual a igual entre Calibán y Próspero. Como digo en una de las frases del texto, la historia siempre está contada por los vencedores, y en este caso no hay duda quién realizó la conquista de América o la de África. La supremacía del pensamiento de la raza blanca, su desprecio por otras culturas y su colonialismo dominante han hecho que el tema de la esclavitud esté opacado en su relato por cuestiones que, leídas hoy, producen profunda indignidad. Solo hasta el año 1926 se firma en Ginebra por la Sociedad de Naciones la Convención sobre la Esclavitud, creando un mecanismo para castigar el comercio de esta ignominiosa práctica. Y no siempre se puso en práctica, justamente. Pero bueno, por lo menos hay un documento de buenas intenciones. Puede que no fuera lo mismo un esclavo en la antigua Grecia que un esclavo de color en las plantaciones de algodón norteamericanas o los sucios trabajos que les imponían Brasil o Cuba, pero ya el mismo concepto es el que a todas luces resulta deplorable: esclavitud. En Calibán o El esclavo se pueden encontrar claves dramatúrgicas y estilísticas que estoy utilizando en mi última producción, y casi siempre siguiendo una idea matriz del gran escritor francés Michel Vinaver. La ironía es lo que permite establecer conexiones, y éstas permiten avanzar en el conocimiento. Escribir es provocar conexiones para intentar conocer. Para mí siempre es así. Todo lo que escribo me ayuda a poder tener una visión del mundo más compleja, más amplia. A modo de guía concretaría algunas cosas que estoy empleando y que, como digo, se pueden ver seguramente en Calibán. Por ejemplo, el replanteamiento de lo que tradicionalmente se ha llamado teatro político, para abrir esa temática a conflictos individuales o sociales más amplios que los marcados por las escuelas brechtianas. Reivindicar la ficcionalidad teatral frente al excesivo uso de la postdramaticidad y la autoficción. La escritura de textos autónomos a partir de personajes míticos. La intertextualidad con otros géneros o incluso con el propio teatro. La incorporación de técnicas de virtualidad tecnológica aplicada a cuestiones como el uso de la pantalla como elemento dramatúrgico. El trabajo de reescritura a partir de textos no específicamente teatrales, novelas, cuentos, ensayos, etc. La búsqueda de la pieza breve como género capaz de aportar en su duración la misma fuerza que lo que se considera en teatro duración normal. La preocupación por evitar la retórica lingüística, la imprescindible dialéctica palabra e imagen, el rescate como personajes teatrales de personas reales que en su tiempo aportaron una visión propia del mundo, la preocupación por investigar en lo que la pandemia ha suscitado, tales como los llamados géneros híbridos, totalmente posibles de convivir con la presencialidad. La escritura desde textos hechos por colectividades o comunidades que indaguen sobre la memoria histórica de su tiempo. Y por último, entre estas cosas, textos directamente expositivos y por tanto claramente unidos a un pensamiento de rechazo de un tema que me indigne, como es el caso de la esclavitud. Calibán forma parte de este supuesto. Evidentemente, Calibán está escrita antes de que el COVID-19 invadiera el planeta, por lo que puede que cuando la escribí algunas de estas cuestiones que planteo solo estuvieran latentes y no tan manifiestas como en mis últimos textos. El confinamiento supuso para mí poder dedicar mucho tiempo a la escritura, tanto de dramaturgia como de ensayo. Por otro lado, entiendo que hay muchas maneras, tantas como autoras, autores, directores de escena, etcétera, de acercarse a la construcción de un texto teatral o un espectáculo. De alguna manera pienso que hay tres fundamentales: la que llamo académica, la alternativa y la alterativa. Es decir,
desde la más conservadora o tradicional hasta la más radical y rompedora. Generalmente yo me sitúo en la intermedia, es decir, en la alternativa que propone acercarnos a un texto clásico sobre una serie de variantes para su actualización, pero sin entrar en la escritura de un texto totalmente diferente. Para mí un ejemplo muy concreto de esta cuestión dramatúrgica sería la que von Mayenburg hizo para el Hamlet de Ostenmayer en la Schaubühne de Berlín, claramente muy diferente a la radical alterativa que hizo Heiner Müller cuando escribe Hamlet Machine, la máquina de Hamlet. Cuando digo que Caliban tiene un punto intermedio es porque, aunque parto de la trama y los incidentes propuestos por Shakespeare, las palabras originales del bardo son muy pocas. Además de las que he inventado, están referencias a Montaigne y Aristóteles, así como un texto de un libreto de ópera o un panfleto neofascista de los años 30 en boca de Próspero. Me encanta jugar con anacronismos. Es evidente que si quisiera escribir una obra académica, jamás los personajes podrían decir: señor, la historia la escriben siempre los vencedores, o tus ideas son malignas porque parten de la supremacía de los unos sobre los otros, o el Estado moderno que vamos a construir negará que el número, por el solo hecho de serlo, pueda dirigir las sociedades humanas, negará que este número pueda gobernar gracias a una consulta periódica. Lo bueno de la práctica teatral es que está más abierta a todo tipo de ficcionalidades y no, insisto, necesariamente al rigor de la crónica histórica. Un dramaturgo es un fabulador y por tanto puede y debe permitirse licencias poéticas. ¿Era Ricardo III tal como lo escribió Shakespeare? ¿Ocurrió realmente de verdad el suceso de Fuentovejuna? ¿Realmente Nora cerró la puerta para siempre? Tantas y tantas preguntas que no son fáciles de contestar, y no digamos cuando nos inventamos a Godot para crear nuestra metáfora. Son muchos los autores que admiro, tanto por sus obras dramáticas como por su pensamiento, pero justamente entre los que tienen teoría dramatúrgica me baso mucho en Vinaver, en Enzo Corman, en Marco Antonio de la Parra, en José Sánchez Sinisterra, en Mauricio Cartún, Heiner Müller, Juan Mayorga o dos italianos para mí fascinantes como son Pierpaolo Pasolini o Carmelo Bene, cuyas adaptaciones de Shakespeare siempre me parecieron fascinantes. Estos y otros me ayudan continuamente a repensar mi propia escritura teatral. Y para terminar estas reflexiones, algo que no sé si por azar o por destino ha ocurrido, y es que estando escribiendo este artículo, gracias a la invitación de Simone Trecche y la Universidad de Roma, aparece hace pocos días en el suplemento Babelia del periódico El País del día 23 de octubre, un especial bajo el título Esclavos del pasado. Curiosamente estaba pensando cuando releía mi obra en mi estancia en Viana do Castelo, donde estoy montando una Antígona, que gracias a esa invitación de mis colegas italianos me apetecía volver a escribir alguna otra dramaturgia sobre la esclavitud. Cuando escribí hace un tiempo esta obra aún no estaba tan en boga los movimientos para acabar con la memoria, por ejemplo, a través de la retirada de estatuas impulsadas por el movimiento Black Lives Matter, de personajes históricos relacionados con esa práctica. Por tanto, en cierta medida, yo no disponía de ingente información que, por ejemplo, podemos ahora consultar gracias al especial de Babelia. A través de la coordinación de Guillermo Altares y Carlos Martínez Shaw, encontramos, además de una excelente bibliografía y una serie de reflexiones de diversos historiadores. Me interesa especialmente el tema relacionado con nuestra historia de España, pues parece que no haya sido un tema importante en el debate político a través de nuestra historia. Y sin embargo nos encontramos con referencias, datos y crónicas que pueden y ponen en primer lugar el tema de la esclavitud en nuestro país para ser tratado como dramaturgias actuales. Por ejemplo,
Personajes tan fascinantes como Juan de Pareja, ayudante de Velázquez, artista que llegó a ser importante una vez liberado de la esclavitud por el mismo Velázquez. El elogio que, por ejemplo, hace Cervantes de Juan Latino, esclavo negro que acabó siendo catedrático de gramática en el siglo XVI. Como dice la catedrática Aurelia Martínez Casares, la memoria de la esclavitud fue silenciada. Nadie pensaba que la población esclava en el siglo de oro era tan importante. Ahora es cuando tomar conciencia del racismo, de lo que ha supuesto esa historia en el mundo hispano. Fabián Guillén aporta otra idea. Francia, Inglaterra o Países Bajos han hecho lo posible por visibilizar las tratas y dejar claro lo ocurrido. Y está claro que no parece que hayan hecho lo mismo países como España, Portugal o Italia. Puede que esto se deba a que no tengamos una población afrodescendiente tan grande como en esos países. Y además resulta significativo que España fue el último de esos países en abolir la esclavitud en 1837. Parte de esa desmemoria y de no asumir responsabilidades históricas permitieron la historia de ver a Antonio López, marqués de Comillas, desarrollando en Cuba una ingente tarea de trata de esclavos también, traídos sobre todo de Cuba en el siglo XIX. Historias que se complementan con datos como el que el rey Carlos III podía tener a su servicio nada menos que unos 20.000 esclavos. Un dato aportado en este suplemento es escalofriante. Los expertos calculan que cerca de 11 millones de seres humanos fueron secuestrados y llevados como esclavos a América. Centenares de miles más murieron durante la travesía. Está claro que desde la clase que se integraba Aristóteles, del cual en el texto de Calibán, en el texto dramático, yo pongo una parte de su pensamiento tremendo sobre la esclavitud, hasta nuestros días han sido siempre el poder dominante, el que ha mantenido la esclavitud a través de sus múltiples sistemas para desarrollar sus prácticas. La imagen más común sigue siendo la de las películas hollywoodenses con esclavos en plantaciones de algodón, pero eso solo es una cara de la maléfica realidad. Otro tema de importancia es cómo estas culturas dominantes arrancaban de sus lugares de origen y de cultura a personas inocentes, trasladándolas en condiciones infrahumanas a otros territorios ajenos a su ámbito de origen. En el caso de Mi Calibán no es así. Él vivía en un lugar propio en el que era feliz. Llegó la cultura que se suponía de progreso y le extirpa todos sus derechos. Muchas son las preguntas que nos puede producir la escritura dramática, pero siempre debemos aceptar que con esto no cambiamos el mundo. Solo aportamos un poco de análisis, sensatez y apertura de pensamiento para luchar, eso sí, contra las imposiciones dominantes y falsas interpretaciones de la historia. Pues hasta aquí es lo que he escrito para que fuera abrir un debate sobre el tema nodal que planteaba Simone y, bueno, algunas aproximaciones que tienen que ver con mi obra, pero que serán mejor que los críticos y los estudiosos de eso hablen de otra manera. Simone, no sé si... Aquí estoy, Guillermo, muchas gracias. Gracias, Guillermo, por esta ponencia, por esta intervención tan rica, digo yo, de referencias y sugestiones, ¿no? Es que yo he estado apuntándome varias cosas y te agradezco mucho la generosidad con la que nos has hablado de este tema. También de cara, digo yo, a una contextualización incluso de Calibán en tu trayectoria dramatúrgica, que no solo es dramatúrgica, porque además esto repercute, ¿no? También en tu manera de hacer teatro en todos los aspectos. Y los elementos que vas desarrollando en tu última, ¿no?, producción que has mencionado,
me parecen muy vinculados con lo que aparece ya en el Calibán, en efecto. Yo tengo varias observaciones, incluso curiosidades que ya tenía desde la lectura de la obra, pero primero lo que quiero es un poquito fomentar el debate, así que yo no quiero empezar yo necesariamente, por si hay alguna pregunta desde el público. Veo que apareció, habrás notado, Guillermo, también Paola Ambrosi, Sí, que es, bueno, la experta de la obra de Guillermo y también la traductora de Calibán. Así que, Paola, tú también, si quieres decir algo sobre la traducción, sobre cómo, u otra cosa que quieras comentar, ¿no? Me doy cuenta de que a lo mejor no has podido escucharlo todo por problemas técnicos. Hemos estado por WhatsApp con Paola, que tenía problemas técnicos para entrar en la reunión. Pero bueno, nada, si hay preguntas, primero desde el público y levantar la mano, como siempre, y yo os doy la palabra. Todavía no veo manos. Bueno, entonces empiezo yo, que a lo mejor mientras hablemos sí que se anima alguien a intervenir, ¿no? Bueno, lo primero es uno de los temas que no tienen que ver directamente con el tema de la esclavitud, pero sí con el concepto, ¿no? de, como dices tú, ¿no? De derivación dramatúrgica contemporánea de un clásico, ¿no? Me ha gustado mucho esta definición que has dado, que es la definición de tu concepto de, digamos, adaptación, ¿no? O apropiación contemporánea de lo que es un clásico, ¿no? Tú tienes varias varias de estas adaptaciones, apropiaciones, tanto como escritor como en tanto director de escena, que también esto es leer un clásico e interpretarlo, ¿no? Darle una lectura escénica, ¿no? No solamente se da una lectura de un clásico mediante una reescritura, sino también mediante eh, ciertas opciones, ¿no? De dirección de escena, y tú has mencionado algunas de otros directores, ¿no? que han trabajado a partir, por ejemplo, del Hamlet de manera totalmente alterativa. También me ha gustado este concepto que nos has propuesto. Me interesa, ¿no? Este aspecto que dices, que tú te mantienes, o te parece que te mantienes en este intermedio, ¿no? Que es una estrategia alternativa, ¿no? Que no es ni académica ni alterativa del todo. Y me parece que en efecto Calibán eh, se puede definir, ¿no? de esta manera. Bueno, no solamente porque desplazas, ¿no? el eje de la narración dramática, por supuesto, porque Calibán se convierte en protagonista, ¿no? de esta dramaturgia, por supuesto, y ya esto es alternativo, desde luego, con respecto a Shakespeare, pero también porque se plantean, digamos, me parece que, ¿no? Tu estrategia es hacer que surjan con mayor claridad, ¿no? Aspectos que estaban como latentes en Shakespeare, y claro, latentes también porque Shakespeare escribe en otro contexto, por supuesto, porque no le interesaba a Shakespeare plantearlos de la manera que lo planteas tú, desde luego, o incluso no podía Shakespeare plantearlos de la misma manera. Una de las preguntas de las curiosidades y también de lo que
de las cuestiones, ¿no?, que me interrogaron durante la lectura de Caliban, incluso cuando se la pasé a mis colegas de inglés, digamos, ¿no? Porque para que la leyera, tú sabes que esta lectura se hace sobre todo porque a mí me interesa tu obra, pero también porque le impresionó, ¿no?, a una colega, ¿no?, de inglés que estuvo pensándoselo, ¿no?, a partir de tu reescritura. Una pregunta tiene que ver con Miranda. La figura de Miranda, ¿no? La figura de Miranda me parece a mí que es algo que queda latente en tu reescritura, en Caliban, como si fuera, digamos, ahí como secundario, ¿no? Secundario, otro tipo quizá de esclavitud, ¿no?, el que sufre Miranda. No sé si puedes dar una lectura de esto, porque se percibe, ¿no?, en cierto momento en tu dramaturgia cierta afinidad posible entre Caliban y Miranda, pero claro, es que Próspero es el perseguidor de ambos, tanto de Caliban como de Miranda, ¿no?, de una forma y de otra. No sé si opinas esto, si nos quieres dar una lectura sobre esto, que sería otra forma de esclavitud, ¿no?, por supuesto, no digamos, la La raza. esclavitud educacional, de la educación. Realmente me fascinan estos tipos de debates y de encuentros porque siempre yo creo que muchas veces el que escribe, el dramaturgo, el fabulador, como yo lo llamo, escribe por intuiciones, muchas veces no claramente también porque tenga todo claro, y en el caso mío es así. Pero ahora releyendo la obra, pensé en el personaje de Miranda y de pronto en un debate que sobre todo por el movimiento Me Too ahora tan en boga está, de pronto pienso que es un personaje esclavizado precisamente por una ideología que, si no hubiera tenido esa ideología conservadora de Próspero, en un momento en el que para mí claramente Caliban lo que le ofrece es un acto de amor, no es un acto de agresividad, que se convierte en agresividad por el opresor. No, es decir, es de alguna manera una cosa muy funesta la que a veces se produce, como actos que realmente tienen que ver con otras culturas, que tienen que ver con otras formas de expresión, las entiende la clase dominante como una agresión. En el caso de mi propuesta sobre la relación entre Caliban y Miranda, era todo lo contrario, era una relación de amor por parte de Caliban ante digamos, ante un ser que considera espiritual, que considera bello, y hasta un cierto momento todo ha ido muy bien. ¿Cuándo ha dejado de ir bien? Cuando de pronto la ideología de esta mujer le puede más que su sentido de la atracción, digamos, en este caso. Por lo tanto, tienes toda la razón. Mira, yo pensaba el otro día también en montando Antígona, no tiene nada que ver, que hay otras formas de esclavitud también. Estoy trabajando mucho en la obra, tiene mucha relación, para mí, la relación de Creonte y Antígona en relación a la contemporaneidad, digamos. Y entonces, en ese sentido, pensaba que también estos dos personajes míticos, digamos, son también esclavos de una ideología inamovible, la una por la razón de Estado, el uno, Creonte, y la otra por la cuestión, digamos, de la fuerza de la sangre, de todo esto. O sea, es como si no hubiera una posibilidad de romper con esas cuestiones ideológico-políticas, porque ¿qué va a decir la gente? O sea, y en ese sentido, creo que tu análisis está muy bien. Creo que, o por lo menos yo sí he querido expresar, que en otro mundo posible
con unos prósperos no colonialistas, la situación en esa isla hubiera podido ser diferente y hubiera sido mucho más, no te digo idílica, porque seguramente idílico no hay nada, pero no tan claramente colonialista como es en la versión que yo doy, que incluso asumo, como he dicho en mi ponencia, que para, digamos, determinados ortodoxos de Shakespeare, mi visión de un parafascista como es el texto que saco, es un texto italiano de la época de Mussolini, o sea que realmente estar de acuerdo con que lo importante no es el número de gente que vaya a votar, sino la calidad de la gente que vaya a votar. Me parece tremendo y me parece que hoy en Europa eso está volviendo a existir, está volviendo a ser un cáncer que tenemos que darnos cuenta de ello. Gracias, Guillermo. Me tranquiliza esto que me dices porque no lo último, sino lo de Miranda, por supuesto, porque te digo, y no te digo todo, porque luego te voy a quitar la sorpresa cuando vengas a Roma, pero sí que la directora de escena que se va a encargar de la lectura, que es una directora que trabaja en el Globe Theatre de Roma, así que es una experta, digamos, directora experta en Shakespeare, sí que va a desarrollar un poco a nivel escénico, no a nivel de añadiduras de palabras, digamos, ¿no? La figura de Miranda va a sugerir un poquito más esa posible afinidad, ¿no? Porque es que percibieron esto sobre todo, ¿no? Leyéndola juntos, ¿no? Nos dimos cuenta de este aspecto, ¿no? Que estaba ahí latente y que se puede desarrollar a nivel escénico, con música o con otros elementos también, como tú decías, ¿no? Que tampoco todo tiene que estar en el poder de la palabra, ¿no? Que hay, por supuesto, en el teatro, como sabemos todos, ¿no? El signo es todo, ¿no? Todo es signo. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta, si alguien ahora se anima, no sé si Paula sigue ahí. Bueno, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Oye, bueno, para saludar a todo el mundo. Es muy interesante lo que estabais diciendo de Miranda, que a mí también era uno de los aspectos que más me interesaban, que he vuelto a leer, pensaba comentarlo luego y desarrollarlo un poco con Guillermo, ahora que nos veremos pronto. Porque sí, en todo su teatro, también con la Antígona, que yo vi cómo trabajaba él y que porque por cómo trabaja siempre le saca el aspecto más actual y más profundo del personaje, y lo que decías tú, Simone, me parece muy, muy coherente, me alegra que la directora sí vaya en ese sentido, ¿no? Porque desde el texto se puede interpretar todavía de varias maneras, pero está claro que en la visión de Guillermo hay todo lo que tú decías. Y nada, yo me he perdido desafortunadamente, espero que estará... luego la podré escuchar en otro momento, pero acabo de conectarme prácticamente y entonces no quiero meterme en cosas que no he escuchado. Perdonar y bueno, aquí estoy, a ver, escucho, cierro el micrófono. Gracias, Paula. No, si puedo decir, bueno, sí, otra cosa, sí que en general, una cosa que sorprende siempre, que en la escritura de Guillermo, que sabe
sacar del personaje, ¿no? Con mucha... con una síntesis increíble, ¿no? Un texto muy complicado, pero saca el alma profunda del personaje, el carácter, y lo desarrolla de una manera aparentemente muy, muy simple, pero al final, ¿no? lo reduce, pero es un mago del teatro breve. Y sobre todo en la reelaboración de estos personajes históricos. Lo ha hecho con el Salvator Rosa, por ejemplo, o con la Antígona, seguramente, y otros personajes. Su capacidad de síntesis y de actualizar, de poner un personaje siempre proyectado al futuro, es una de sus habilidades que es fácil ver. Bueno, dejo la palabra a los demás. Gracias, Paula. Yo quería leer, si me permiten, la primera acotación de la obra para entrar un poco en esta construcción del personaje de Calibán, porque la verdad es que el Calibán de Guillermo, digamos, sale, ¿no?, del tópico. Sale, pero al mismo tiempo asume el tópico. A mí esto me ha interesado mucho, ¿no? Porque la aparición de Calibán en escena digamos, tiene aspectos metateatrales, por supuesto, porque, claro, también las primeras palabras que enuncia en escena, pero también tiene que ver con la ideologización, ¿no?, la construcción de una imagen del salvaje, ¿no?, una transmisión, ¿no?, de esa imagen y de ese tópico. Lo leo y luego le pregunto le pido a Guillermo si quiere comentarlo, ¿no? Aparece en el escenario el actor que hará de Calibán. A lo largo de esta primera intervención se irá quitando la ropa de ser actual para convertirse en una especie de tópico de la iconografía de la esclavitud. Al final, él mismo se colocará sobre los tobillos unas argollas con cadenas que mantendrá a lo largo de la representación. Y luego pasa a hablar Calibán, que en su primera intervención todavía se llama actor Calibán, ¿no? Luego pasará a llamarse directamente Calibán. Es decir, que asistimos, ¿no?, como espectadores al proceso de metamorfosis de actor a personaje, y esto, claro, es un aspecto metateatral, pero también al proceso de metamorfosis de un ser que no tiene por qué ser esclavo, a transformarse, ¿no?, en esclavo delante de los ojos de los espectadores, porque ese es el horizonte de expectativas, digamos, ¿no?, de los espectadores o de Shakespeare o de quien sea. No sé si quieres comentar un poco este mecanismo, ¿no?, este dispositivo que has pensado, ¿no?, para la primera presentación, la primera aparición de Calibán. Bueno, en realidad esto que planteas creo que sí está presente en mi dramaturgia. La idea de la decodificación. Yo cuando trabajo con mis actores en puesta en escena para la construcción del personaje, siempre he sido en eso muy, como te diría, de escuela oriental, de escuela, por ejemplo, de la escuela japonesa, en la cual en esas escuelas orientales tienen muy claro una diferenciación que es yo persona, yo actor, yo personaje. O sea, lo digo claramente, cuando un actor japonés
entra en el espacio de del edificio teatral, entra en una, llamémosle, ceremonialidad, en una religiosidad que no se da en el actor occidental, que puede comentar incluso si hay poco público, mucho público, o si ha venido su tía Margarita. Ese yo, persona, inmediatamente va a cargar la pila, digamos, como yo, actor, que va a interpretar un personaje, se llame Macbeth o se llame Segismundo o Rosaura. Esas energías, para mí, las intento trasladar a mi dramaturgia, no tanto porque yo me guste montar mis obras, ya lo digo de antemano, que prefiero que las obras que yo escribo las dirijan otras o las dirijan otros, porque me parece importantísimo la mirada del otro. Voy a hacer ahora también un chiste que hago normalmente, que es que cuando en estos últimos días me han pedido una obra antigua que tiene traducida justamente hace tiempo Paola, que se llama Cicatriz. Entonces de pronto esta obra me la han pedido y tal, y yo siempre, que no conozco a la gente, que por lo tanto estoy súper agradecido, pero les digo siempre, porque me dicen, bueno, pero podemos hacer alguna modificación y todo esto, y les digo, mirad, conmigo a partir de ahora operar como si yo fuera un autor muerto. Muerto en el sentido de que, te lo digo para que se lo digas a la directora de escena, que si quiere incluso incluir alguna frase, que si quiere, porque yo entiendo el metatexto también de la puesta en escena, lo puede hacer y va a tener toda mi aquiescencia, porque es lo que pienso. En ese sentido, yo sí creo que es un texto muy emblemático de lo que yo pienso, este prólogo, que está lleno de referencias históricas a modos de interpretar, bueno, hay metatexto por todos los lados, pero hay, como tú dices, un signo que es para mí el más poderoso. Yo, actor, a partir de ahora, no lo olviden, casi en una cuestión brechtiana, voy a hacer de un personaje llamado Calibán. Un personaje que en ese sentido va a tener unas características que no son necesariamente las que yo como actor pienso, sino que vienen impuestas por un dramaturgo, por una puesta en escena. Es casi liberar al actor también. A veces a mí me parece que el actor tiene que ser creativo en ese sentido. Y te puedo decir que la idea de la obra, de la escritura de la obra, he intentado recordar por si se me preguntaba y tal, viene, por supuesto, de una lectura veraniega del texto de Shakespeare. El texto es fantástico. Como me pasa con las obras de Shakespeare, por ejemplo, en una muy concreta, Lear, que me parece también fantástica, creo que hay 3 obras en una obra y siempre una no me interesa. O sea, digo, de las 3 partes de la obra. Pero me pareció tan fascinante la idea ahora también, casi te diría, en ese momento, la sacralización del turismo, por ejemplo. Yo que he viajado tanto por el Caribe, pero he viajado como trabajador, nunca como turista. He ido a lugares recónditos, hasta en Haití, por ejemplo, o sea, lugares dramáticos. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, que las ciudades en Haití huelen a muerte. O sea, es tremendo ese olor, como pasa seguramente en África también. Entonces, cuando te sales de la idea del turista, de la idea del colonizador, sino la idea de meterte en eso, ves cómo la falsedad del paraíso también. O sea, el paraíso es un paraíso de pronto cuando sale el sol, pero cuando ha habido la tempestad, de pronto que se te ha llevado por delante todo lo que es casi un pueblo, todo esto, pues te pones a pensar. En eso hay una obra mía que lo trato muy directamente. La obra se llama Tsunami y está basada en el tsunami de aquella época, y es la contradicción de una turista, digamos, que de pronto asiste a la verdadera explotación, por ejemplo, que hay allí, en fin, todo esto. Entonces ese personaje, digamos, por ese lado estaba leyendo
leí La Tempestad. Y por otro lado me vino una imagen, la imagen, digamos, casi de un striptease de un actor occidental, incluso conocido. Pensemos en un actor mediático conocido que se va a ir, con perdón, despelotando, o sea, ir quitándose la ropa hasta quedar con un taparrabos de esos ridículos, porque no hay nada más ridículo en un hombre que un taparrabos. O sea, si hay algo más ridículo, una malla de ballet, pero un taparrabos. Entonces, esa imagen patética, o sea, como signo me parecía potentísima para desmontar, digamos, esa idea de la exaltación, digamos, incluso de la belleza corporal, de todo esto, de ahí con un tipo al final, con un taparrabos absurdo y con unos grilletes en el esto. Me parecía que ya empezábamos fuerte, ¿no? Luego lo malo es seguir con esas metáforas, digamos, todo el tiempo. Pero ese sería un poco el arranque de la obra, que tiene mucho de poético, pero tiene mucho también de mi forma de querer explicar la dramaturgia. Muy bien, gracias. No sé, has mencionado antes también las varias, ¿no?, adaptaciones cinematográficas de La Tempestad que, bueno, pertenecen a estéticas totalmente distintas, ¿no? Además, ¿te ha, digamos, ha dejado alguna huella alguna de estas adaptaciones en tu escritura, en tu reescritura, o no? ¿Mantienes una distancia, ¿no?, con el lenguaje cinematográfico, digamos, ¿no? Porque hay autores teatrales, como sabes, que dicen el teatro es el teatro y no se tiene que, ¿no?, mezclar con otros lenguajes, ¿no?, audiovisuales. ¿Qué te parece a ti? Si crees que ha dejado alguna huella alguno de los títulos que has mencionado, ¿no?, o de las estéticas. Mira, los títulos que he mencionado vienen a partir de la investigación que tú me haces sobre declinaciones de la esclavitud. He visto todas las películas que he nombrado, menos la de Wellman, que estoy intentando, porque es un western. Y yo soy muy cinéfilo, muy. Y tengo una enorme cantidad de vídeos y todo esto en mi casa, tremendo. Pero sé que el cine no es el teatro, eso yo lo tengo bien claro. Es decir, a mí me influye el cine en función de referentes, de formas de, ¿qué te voy a decir? De pronto un actor que resuelve en una película determinada una manera de hacer. No sé, pero no intento nunca hacer cine en el teatro. O sea, a mí me parece que son dos lenguajes que son tan poderosos en sí mismos que lo que tenemos que hacer, los que nos dirigimos a uno y otro campo, es eso. Ahora, con la pandemia, no dudo que va a surgir lo que aquí en España se están empezando a llamar géneros híbridos. Géneros que a mí me gustaría explorar. Por ejemplo, que no es tanto grabar una obra de teatro, sino cómo de pronto, no sé, ya hay un precedente que a mí me fascina, que es Vania en la calle 42 de Louis Malle, que es realmente un ensayo prácticamente de estos ensayos y todo esto. Por supuesto que considero que el cine nos puede aportar mucho y nosotros al teatro, pero tendríamos que entenderlo por ahí, como la relación. Por ejemplo, a mí me ha influido el cine en estructura. Yo casi, muchos de mis obras son guiones digo en estructura, me refiero fragmentaria, todo esto y tal. Pero luego cuando monto tengo muy claro que le puedo decir al iluminador, por ejemplo, oye, mira, acuérdate, por ejemplo, ahora en México, que acabo de montar una obra de una autora fantástica, joven, Mariana Arta Sánchez. Todo el comienzo me viene de mi influencia del cine expresionista
y de la manera de iluminar del contrapicado. O sea, una sombra que de pronto era el comienzo de la obra, un hombre con una maleta que llena el escenario, no el hombre, sino la sombra que produce Fritz Lang. Pero yo no creo que esté haciendo cine, estoy haciendo teatro, como digo. Y ninguna de esas obras me influyó porque no me acordaba cuando la escribí. Tengo como título de culto, que lo tengo aquí muy cerca siempre, la adaptación de ciencia ficción que se hizo, pero que, bueno, quien no sepa que es una adaptación de La Tempestad tampoco lo va a tener muy claro. Veo que hay una manita. Sí, una manita, Noemi Palandrani. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta sobre la importancia de la palabra. Como la magia es el tema principal, uno de los temas principales de La Tempestad de Shakespeare, me preguntaba si esto ha influenciado su manera de expresarse a nivel lingüístico. Específicamente no. No, o sea, no he tomado ese eje que tú planteas, que es un eje fundamental en La Tempestad, pero que es un eje que tiene que ver mucho con la moda que había en la época justamente en que se escribe la obra, porque no recuerdo el rey este que le encarga la obra a Shakespeare, pero era un rey obsesionado por la brujería y por la magia. Entonces, sí, todo ese tipo de cuestiones está muy, digamos, en cierta escritura también shakespeariana. Ya he nombrado, por ejemplo, No se puede entender de otro modo, El sueño de una noche de verano. Pero, digamos, te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo para que entiendas el problema que yo como director de escena he tenido con la magia, con una obra que monté de Shakespeare, con Macbeth. Macbeth, las escenas, pero la primera escena con las brujas es absolutamente fundamental. Es una escena que es tan difícil de hacer como la del fantasma de Hamlet. ¿Por qué? Porque hoy la gente, ¿cómo creen los fantasmas? Como los pone Hollywood en las películas de los cazafantasmas, no como alguien con una sábana encima. Realmente puede ser muy patética esa escena del padre de Hamlet, y yo la he visto muchas veces montada muy patética, precisamente por quererle darle ese tono de magia que, entendida en la época de Shakespeare, era asumida como una parte, casi te diría, de la religión, de la ceremonia. O sea, digamos, las brujas formaban parte de un elemento común, que no eran extrañas en un escenario. Cuando yo monté el Macbeth, que no quiero dejar de decirte eso, yo hace muchos años, en el año 79, y cuando lo monté, me llamaron en España de todo, incluido el famoso crítico Eduardo Aroteglen del País, que me tenía una manía especial. Entonces yo monté en el año 79, cuando nadie hacía Shakespeare, perdón, en España, sí en otros países, trasladándolo de época. Y yo trasladé el Macbeth a la época de los gángsters de Chicago de los años 30. De tal manera que Macbeth era Al Capone. El actor iba con su y todo esto. Claro, la cosa es que hablaban con el lenguaje de Shakespeare, pero había el extrañamiento, esto que yo hago muy normalmente, del vestuario y tal. Pero al llegar a la escena de las brujas no sabía cómo resolverlo. Y al final me vino lo cinematográfico. No sé si es en la película Freaks, o en qué película, hay unos que van por una feria de estas ambulantes de circo y tal, y entran en una caseta y hay una bruja que con una bola lee el futuro. Entonces yo les hacía a Banquo y a Macbeth entrar en esa caseta, y entonces, por medio de algo que ahora todavía hay en las ferias, pero ya casi nadie se cree,
pero les leía el futuro. Aunque no hay que olvidar que las televisiones estas de la noche están llenas de farsantes que leen las cartas, te auguran no sé qué y todo esto. Por lo tanto, sería otra posibilidad en una versión, digamos, distópica del Macbeth, que fuera que ve la televisión y le echan las cartas. Pero en concreto me he diluido mucho. No he tomado la magia, se nombra bastante que él es un mago, que él, de hecho, le dice a su hija, le cuenta todo, que eso está sacado de la obra tal cual, cuando narra que ha traído al barco con los hermanos para vengarse y todo esto. Pero no tiene un eje importante en no sé tú que la has leído, pero no creo que sea muy significante en los conflictos que yo planteo, que son varios. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, Noemi. Con Guillermo nos vamos a ver dentro de unos meses en el Teatro Palladium y también creo que en las aulas de nuestra universidad. Y con todos nos vamos a ver, en cambio, el 3 de diciembre para el encuentro con Pilar Campos, que nos va a hablar del tema de la banalidad del mal, ¿no? A partir de su obra La herida en el costado. Que, por cierto, se montó también, se representó también en la muestra de Alicante que dirige hace años, ¿no? Se montó, se puso en escena, ¿no? Me parece, hace, no sé bien cuántos años, pero creo que en el 2005, más o menos 2004, 2005, no me acuerdo, en la muestra de Alicante. Y el 7 de diciembre cerraremos esta primera parte de Herencias con Antonio Tavares y hablaremos de sus obras, Una hora en la vida de Stefan Zweig y El cuarteto para el fin del tiempo. Así que nada, gracias a todas y a todos por estar con nosotros hasta casi la hora de cenar en Italia, en España menos, pero y gracias de nuevo a Guillermo. Gracias de verdad por su amabilidad y generosidad. Hasta muy pronto. Hasta pronto, Guillermo.